Es de funcionarios, de empleados del gobierno municipal, que también por un lado son los primeros obligados también a poner el ejemplo. Segundo, y digo porque también yo acabo de hacer el mío, estamos aprovechando el 15% de descuento. Es importante aprovechar el 15% de descuento del pago del predial, y en ese sentido la invitación a los mexicalenses, ¿no?, a que vengan a pagar. Te comentaba que la información que yo tengo de estadística y de informática de la recaudación de rentas es que el 94-95% del total de las cuentas residenciales del predial, el aumento entre lo que pagaron el año pasado y lo que van a pagar hoy, el aumento que van a experimentar no rebasa los 365 pesos. ¿Por qué es eso? Porcentaje de 94%. Es altísimo, pero está checadísimo. Solamente un 6% pagará más de 365 pesos de aumento. La gran mayoría no pagarán más de 365 pesos. ¿Y por qué pongo esa cifra? ¿De 300 a cuánto, alcalde, para tener el dato? Desde gente, por ejemplo, ayer me decía, pagué 30 pesos más, me decía gente con el descuento, porque es la gente que paga mínimo, que paga los salarios mínimos. Pero ¿por qué esa cantidad? ¿Por qué pedí? ¿El que más pagará? No, bueno, es que depende mucho de los metros cuadrados que tenga, la ubicación de la colonia. Por ejemplo, si eres alguien de Villafontana, con un terrenote grande, pues vas a pagar mucho, ¿verdad? Y te pidas Gómez más, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque yo pedí ese dato y voy a ver cuánta gente no va a pagar más de 375 pesos al año de diferencial. Y me dieron el 94%. ¿Y por qué pedí ese dato en particular, Rubén? Porque implica que el 94% de los mexicalenses que pagan el predial, esos son los que pagan, hablo de los que pagan el predial, el aumento les va a implicar $1 al día. $1, por eso pedí esa cifra, $1 al día. Ese es el incremento que les va a implicar. Por $1 al día nos están ayudando muchísimo, créanme, a que sigamos juntando la basura 8 veces al mes. Pues invita a la población, alcalde, al final pues hay una irritación social, usted sabe, lo entiendo. Por este tema, ¿no? Y me sumo, toda la escalada de... No, y me sumo porque el tema de la gasolina, por ejemplo, si alguien le está pegando de una manera, pues también impactándose al municipio. Pues piensen nada más, yo pienso que pocos tienen un parque vehicular como tiene el municipio. Más de 300 patrullas, más de 70 camiones de basura, trascabos, góndolas de limpia, etcétera, de aseo. Entonces, si alguien tiene un parque vehicular amplio que rebasa los 300 y tantos carros, es el municipio. Pero entonces, si a alguien le va a impactar el aumento de esa, nosotros. Y lo digo sinceramente, nos agarró fuera de base. Cuando aprobamos el presupuesto en Cabildo no estaba conocido ese aumento en la gasolina. Tendremos que ver durante el transcurso del año el comportamiento que se va a dar en esto, pero de que nos va a zarandear, claro que nos va a zarandear. ¿De dónde jalar la cobija para maximizar los recursos? Muy buena pregunta, Rubén. Estaremos, por eso te digo, tenemos que estar más o menos monitoreando el presupuesto marzo, abril, mayo ya, en el primer cuatrimestre, para poder saber dónde estamos podemos tener algunas economías para poder cubrir este boquete que se nos va a hacer de manera importante con la gasolina. Parte del ahorro que se tenía planeado precisamente en el gasto de combustible, entonces se perdería ya precisamente. No, lo que queremos hacer, el programa de ahorro va a continuar porque queremos gastar menos litros que el año pasado. Entonces, al gastar menos litros, vamos a bajar el gasto. Nos va a aumentar el monto a pagar por el aumento del precio. Aunque gastemos menos litros, vamos a estar pagando tal vez igual que el año pasado en pesos ya por el aumento del litro. ¿Cuánto paga actualmente el ayuntamiento anualmente por gasto de combustible? Ese dato lo tiene ahí el tesorero y el oficial mayor. Señor, buscar otras medidas de energía alterna como está sucediendo en otros estados, a lo mejor no se dan las condiciones del clima, pero en otros estados están utilizando pues vehículos que tienen otro combustible, incluso bicicletas eléctricas de litio. Sí, esa opción la hemos estado viendo, inclusive más sobre todo, Rubén, para el tema que tiene que ver con la energía del consumo, que también es muy alta para el municipio de Mexicali. Simplemente yo les comentaba la facturación anual que la CFE le hace al gobierno municipal. En el 2016 cerramos en 129 millones de pesos. Eso nos facturó la CFE. Y por cierto, estoy yo por mandar ahí un comunicado porque no considero justo que el gobierno municipal, los gobiernos municipales en México, tengamos la tarifa más alta de energía eléctrica. Nos cuesta más el kilowatt al gobierno municipal que a las empresas que utilizan la energía para hacer negocio. Y eso no es correcto a nuestro juicio. Yo lo he planteado inclusive ya a través de la ANAC, que es la Asociación Nacional de Municipios de México,
porque no considero pues correcto que tengamos la tarifa más alta de CFE en kilowatt. Estamos buscando alternativas para el tema que tiene que ver con la energía solar. Estamos viendo si podemos entrarle al tema de granjas solares para captar esa energía, vendérsela a CFE y nos la abone a la facturación de los 120 millones de pesos. Simplemente les doy el dato. El DAP, que mucho nos ayuda, por cierto, y le agradecemos a los mexicalenses ese pago mensual que nos ayuda en el recibo de luz. Solamente en el año pasado alcanzamos a reunir, que ayuda mucho, repito, 79 millones de pesos. Pero la facturación fue de 129, esto es, ni el DAP nos alcanza para pagar el total de la facturación de luz anual a la CFE. ¿Qué no suena como Tijuana que aplicó ese...? No hicimos eso, no te lo rompo bollos. Hablando ahorita del tema del predial y pues la situación que se presentó el día de ayer, el tema de la plusvalía, ¿cómo ve esta ley que se acaba de aprobar? Fíjate que esa nota yo la leí ayer también periodísticamente. No conozco, Antonio, te soy sincero, el detalle de esa ley, de ese impuesto que se comenta fue aprobado. No conozco cuál va a ser la base, que es lo más importante de una contribución, cuál es la base del impuesto. Te soy sincero, apenas fue el día de ayer eso. Yo creo que hoy por hoy la plusvalía mucho se determina a través del predial. Por eso yo considero que lo que tenemos que trabajar es en sí actualizar los valores catastrales, sobre todo en aquellas colonias que hace mucho tiempo no se les ha actualizado. Pero esta ley que tú comentas, entiendo de orden federal, desconozco su contenido. Prácticamente una de las herramientas de esta ley es un impuesto a la hipoteca. Sí, también eso ya había sido, yo recuerdo hace algunos años, había sido explorado y ya la Suprema Corte de Justicia había hablado de la inconstitucionalidad de eso. Por eso me extraña hoy nuevamente que resurja ese tema, porque ya la Corte se había pronunciado acerca de la inconstitucionalidad que generaba un impuesto sobre la hipoteca. ¿Por qué? Porque el impuesto por naturaleza, amigos, tiene que incidir en dos cosas, o en la riqueza o en el consumo, el ICR o el IVA. Y la hipoteca ni te genera una riqueza, por el contrario, estás abonándole, es un gasto que estás tú pagando mes con mes y no es un consumo. ¿Por qué? Porque finalmente la casa como tal generó un impuesto de traslación de dominio cuando fue vendida. Entonces, para efectos de IVA está exenta la casa habitación. Entonces ahí sí es mi tema. Y también genera ISR al vendedor. Por supuesto, al vendedor, la ganancia, por eso se me hace raro ese impuesto. Alcalde, gracias. Sí, Eric. El tema de, sí, pues qué otra. El tema de CFE, disculpe, alcalde. Yo nomás lo venía a saludar, y todo terminó en esto, Sí. Retomando el tema de CFE, alcalde, los grandes deudores del predial, ¿qué es lo que se piensa hacer? Bueno, tenemos una lista importante de grandes deudores en el caso del predial. De hecho, la deuda acumulada de deudores del predial de hasta 5 años, creo que la ley nos permite cobrar, rebasa los 1,000 millones de pesos. 33% de un ejercicio fiscal. O sea, es una cantidad importantísima que si fuera pagada por los deudores, no, imagínense, nos saca al otro lado de este trienio, nos saca del otro lado, que nos pegan 3,000 millones que no esperábamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos varias vertientes. Primero, una parte importante de esos deudores es el Infonavit y los bancos, por las más de 35,000 casas abandonadas que se tienen. Esas casas tienen propietario y son los bancos, o es el Infonavit. Cuando el ciudadano un mexicalense compró una casa, la compró hipotecada. Y esa casa nunca fue de ese ciudadano mexicalense, porque en tanto no la pagara, la hipoteca no se la levantaban. Y luego entonces quien detenta jurídicamente la casa es el banco o el Infonavit. Cuando dejó de pagar la casa el inquilino y se fue y la dejó abandonada, la casa sigue en posesión jurídica de Infonavit o los bancos. Por eso hemos ya, a partir de este mes, vamos a empezar ya una acción legal importante, fuerte, directa sobre esas casas. Y si tenemos que llegar al embargo y remate, lo vamos a hacer. Porque ahí, repito, hay una cantidad importante de esos 1,000 millones endeudados. También vamos a ir sobre los grandes deudores, empresas, inmobiliarias y demás. Los tienen que pagar. Vamos a buscar la forma del embargo y si es inclusive necesario y posible, llegar hasta la solicitud del registro en el buró de crédito, porque es una deuda y es un crédito que se tiene para con el gobierno municipal. Hoy más que nunca requerimos del apoyo de los mexicalenses para sacar adelante el municipio. También comentaba ahorita que los gobiernos municipales tenemos la tarifa más alta de todo el cobro que hace la CFE.
Esto es, nos cuesta mucho más el kilowatt al municipio que el kilowatt que le venden a una industria que usa la luz para hacer negocio. Y esto consideramos no es correcto. Yo inclusive ya presenté esta visión ante la Asociación Nacional de Municipios. Tenemos que ir los municipios en bloque para solicitar que tengamos una consideración de la CFE, porque repito, la luz que generamos aquí no es para hacer negocio. La más importante es para alumbrar a los mexicalenses, para dar seguridad por las noches en las colonias, fraccionamientos, comunidades, bulevares, avenidas, que necesitamos darle seguridad a los mexicalenses. Por eso no considero justo que estemos pagando la tarifa más cara de luz. Sobre el tema de la luz, hubo un ahorro muy considerable con este cambio que se hizo a la nueva iluminación que hay en el alumbrado público. ¿Se piensa continuar con esto para a futuro, a mediano plazo, generar este ahorro para futuros años? Sí, sin lugar a dudas. Las lámparas LED que se instalaron en la anterior administración han ayudado en un ahorro de energía. Y claro, comparar la LED contra la mercurial, pues eso hasta la casa de uno, ¿no? Con los focos ahorradores. Queremos seguir con eso. Queremos seguir haciendo otro esfuerzo importante. Se lograron cambiar más o menos como 7,000 luminarias, 7,000 de las 68,000, 70,000 que hay en Mexicali. O sea, un 10%. Tenemos que seguir avanzando. ¿Cuánto fue el ahorro que representó esto en millones de pesos? Estamos haciendo el comparativo porque se hicieron durante el año anterior y está muy inmediato, Antonio. Y queremos hacer ese comparativo en las lecturas de kilowatts para saber exactamente el impacto que tuvimos de ahorro. Pero que lo hubo sin lugar a dudas. Por eso queremos ver si podemos, estamos ya ahorita gestionando recursos federales para programas que hay, que nos permitan seguir instalando por lo menos otro tanto igual, 5,000, 7,000 más, y estar cada año avanzando hasta lograr el mayor ahorro posible. Gracias.